Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy feliz de poder tener a un invitado muy especial para ACH, el pastor Carlos Contreras desde el estado de Chihuahua en México. Carlos y Kena nos acompañaron en la cumbre del 2019 y fue una bendición conocer su historia y cómo Dios ha formado su familia y enriquecido sus vidas a través de la adopción de su hijo Jonathan. Y el video de Jonathan fue de mucho impacto también para nuestra audiencia y ha bendecido a muchos. Gracias, Carlos, porque publicamos el video en el canal de YouTube de ACH y también lo publicamos en el podcast, tu participación. Entonces ha sido difundido y te agradecemos por tu voz y por tu corazón pastoral y tu amor de papá que has repartido entre nosotros. Entonces, estoy feliz de poder platicar contigo hoy rápidamente acerca de por qué lo pequeño importa. Entonces, bienvenido, Carlos. Gracias, gracias. Es un gusto estar aquí. Y como te dije, hace 2 años con la invitación y haber estado allá en Guatemala, me parecía como de esos momentos de cambio de vida donde nunca había considerado yo que el haber adoptado a nuestro hijo viniera a ser eventualmente parte de nuestro ministerio de Kenny y mío, como el poder de alguna forma contribuir a esto y afirmar la verdad del Evangelio, ¿no? En la adopción, que es donde vemos más claramente, ¿verdad? El principio del Evangelio y el principio de la debilidad que Dios se fija en las cosas pequeñas, se fija en lo débil, y creo que es importante que veamos el porqué, ¿no? Esto es precioso y precisamente podemos iniciar allí, ¿verdad? Que la Ujú. palabra es muy constante en revelarnos a un Dios que construye su reino él mismo, con su Ujú. propio espíritu, con su poder, pero usando la debilidad humana, lo cual es Exacto. una paradoja. Humanamente nosotros pensamos, bueno, para construir algo necesito fuerza, necesito habilidad, necesito el montón de cosas que humanamente entendemos que funciona para construir. Y tú sos un ingeniero. Y una de las cosas más, uno de los gratos recuerdos que tengo del viaje a Israel que pudimos compartir con Carlos y otro montón de gente de Lifeway, fue que Carlos hacía observaciones súper puntuales acerca de las construcciones en Israel. Y yo sé que este punto de que Dios construye, Dios edifica su casa, su cuerpo, es algo que tú entendés desde otra perspectiva y me encantaría que expandiéramos sobre el descanso que es saber que Dios mismo lo hace y que usa lo que más nos abunda, que es la debilidad. Sí, bueno, es interesante. Eh, Creo que en los últimos eh, años todos hemos estado como investigando un poquito más esto, estudiando más esto. Y bueno, hemos estado en la iglesia hablando precisamente de lo que es el Evangelio y en el Evangelio nos lleva a entender que la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo, tiene que ver con la restauración de la imagen de Dios en nosotros, lo que se perdió, lo que corrompió el pecado. Entonces, pero entendemos nosotros que lo que queremos es ser libres del pecado, ser como Cristo, que es la imagen del hombre perfecto. Estamos siendo transformados en la imagen de Jesús, lo que era Jesús hombre, y bueno, la glorificación es precisamente que eso se complete. Pero lo que no hemos tomado en cuenta es que Jesús puso el ejemplo al venir, como dice Filipenses 2, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, se despojó de sus prerrogativas divinas, y vino en forma humana, humillándose grandemente al hacerse humano, y luego siendo humano, siendo hombre, tomó forma de siervo y tomando forma hasta de un maldito para morir en una cruz. O sea, el descenso el descenso hasta la cruz de Cristo, un acto de humillación, un acto en donde Él se fue debilitando, digamos así, humillando más y más y más para lograr la redención de nuestras almas. Y dice, a raíz de eso es que Dios lo exalta. Entonces, lo que me gusta mucho de este libro en inglés que se llama The Cross Before Me, la cruz ante mí, de este hombre, Rankin Wilbourne,
es que él dice, lo que no hemos considerado nosotros es que la imagen de Dios en Cristo nos dice que Cristo es, que Dios es así, que esto es lo que a Dios le gusta, que esto es su esencia, es su naturaleza, que cuando Cristo habla y dice, si uno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, no está hablando de una cosa metafórica, está diciendo, así soy yo. O sea, mis caminos se entran por un camino de autodespojo, de humillación, de buscar y de apreciar la debilidad. El que quiera hallar su vida o que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que la pierda, la va a hallar. Y no es nomás esta paradoja, ¿verdad?, que encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, de que como que las cosas son al revés. Es que Dios es así. Nosotros somos los que estamos al revés. Entonces tenemos que acordarnos, ¿verdad?, que como dices tú, toda la Biblia perdón, toda la Biblia está plasmada de ejemplos. Me recuerdo mucho, por ejemplo, la Torre de Babel, ahorita que hablabas de construcción, ¿no? Sí. Todos mis ejemplos son de construcción. Claro, está bien. La Torre de Babel, que el Señor resiste y los baja de ahí, ¿verdad? Y los confunde. Es el afán del hombre en pecado. En esa época no había pacto más que el pacto adánico y el hecho de que el Señor lo había echado fuera a Adán del paraíso por miles de años, ¿verdad? El hombre vivió así sin ley, sin Dios, haciendo lo que quería hasta que vino el diluvio. Y una de esas manifestaciones fue la construcción de la Torre de Babel. Es el hombre en su naturaleza caída, corrompida, rechazado por Dios, sin la ley de Dios. Lo que busca hacer en su carne es construir grandeza, es hacer algo para llegar hasta el cielo por su propio esfuerzo. Y vemos que Dios lo resiste porque Dios no es así. Él sí es todopoderoso, Él tiene todo la grandeza, la majestad, pero Él no busca, ¿verdad?, que eso sea la manera en que Él se comunica, ¿no? Él quiere reflejar algo de Él que se refleja al hacer al hombre débil, al hacer al hombre vulnerable. Está manifestando Dios algo de lo que es su carácter y su naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que esto es tan importante. Ahora, nosotros también tenemos que entender que la razón por la que el Señor hace estas cosas es porque Él quiere asegurar dos cosas de nosotros. En el hombre quiere que el hombre viva, primero, en dependencia total de Él. O sea, Él nos hizo para que vivamos así. Por eso es que la imagen de Dios en el hombre es una en la que debemos de procurar y buscar debilidad, buscar el camino de la humildad, el camino de la dependencia de Dios. Esa frase de que dice común, no sé si en Guatemala la tienen, pero acá sí hay, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Es todo lo contrario. Correcto, es antievangelio. Exacto, la Biblia dice, te basta mi gracia. O sea, en tu debilidad es que vas a ser fuerte porque yo, mi gracia, te va a sostener. Y ese principio, ¿verdad? El mundo lo rechaza, el mundo lo resiste, ¿verdad? No, yo quiero ser fuerte, yo quiero tener esto, éxito y quiero construir grandeza en base a mi propio esfuerzo y eso es lo que recompensamos. Parece contrario, pero tenemos que ver que es bíblico, ¿verdad? Es tener esta misma actitud que hubo en Jesús, ¿no? Y el poder llegar a gloriarnos en nuestras debilidades para que Dios sea glorificado. Gloriarnos en nuestras debilidades para que sea entonces Cristo el que haga las cosas en nosotros. Ese es el primer propósito, creo, ¿no? Y el segundo es, pues obviamente, que entonces Cristo reciba toda la gloria. Que Dios reciba toda la gloria de lo que hacemos. Que toda nuestra obra, si fuimos creados por Él, fuimos creados para su gloria, para su exaltación. Entonces esto lo asegura. Por eso es que la salvación es por fe y no por obras. Para que nadie pueda jactarse. Y eso es lo que creo que nos enseña la Biblia a través de la historia. Tú ves toda la Biblia,
desde el caso para empezar con Israel. Ujú. Dios escogió a un hombre arameo, un hombre que no tenía nada, un pastor, un hombre que vivía en el desierto para hacer su nación, para establecer un pacto con la raza humana. Y de ahí bendecir a todas las naciones. Israel mismo es el ejemplo y el Señor se lo repite continuamente. Tú no eras nada. No te escogí por grandeza, te escogí precisamente porque no eras nada. Y luego vemos a David, por ejemplo, el más pequeño de todos, el más insignificante, el que estaba cuidando las ovejas porque ni siquiera lo llamaron para que viniera a que Samuel lo conociera, ¿no? Ese es el que Dios había escogido para que fuera su rey. Y Ujú. luego, obviamente, el mayor ejemplo es Jesús. No había en él nada que llamara la atención o que tú fueras a decir, wow, este es el Mesías. Ve nomás, ¿verdad? Cómo viene en fortaleza, ¿no? Él vino de una forma precisamente para que toda la gloria fuera del Señor, ¿no? Y luego en Es la salvación lo vemos. correcto. Ujú, ujú. Entre nosotros no hay muchos notables, no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos. ¿Por qué? ¿Verdad? Para que la gloria sea toda del Señor, ¿verdad? Él está escogiendo lo despreciado de este mundo para anular lo que es. Ujú. Y recordar, lo que pasa es que lo que es para este mundo es ofensivo a Dios. Y el Señor lo está buscando eliminar. Entonces, cuando hablamos de principios pequeños, cuando hablamos de principio de debilidad, es algo que nosotros debemos de buscar, Ujú, que ujú. debemos gloriarnos en ello, que debemos abrazar y que tenemos siempre que estar guardándonos de aquellas cosas donde nuestra carne nos está llevando a querer hacer cosas grandes o querer hacer cosas, no que sean malas, pero que las cosas grandes sea lo que produzca el Espíritu de Dios y Ujú, no nuestro afán y nuestra ambición. ujú. Yo te agradezco tanto esa expansión porque realmente vemos muy claramente que cuando tú te ubicas en tu lugar correcto como criatura, hay espacio para la gloria de Dios. Cuando tú quieres ser como Dios, que fue lo que pasó en Génesis 3, yo voy a Ujú. ser como Dios, entonces empezamos a querer robar esa gloria y eso es lo que somos, en esencia, ladrones de gloria. Y entonces estorbamos y estamos contrarios al carácter de Dios, como tú bien dijiste. Entonces, qué alivio es cuando la criatura simplemente acepta, abraza y ocupa el lugar de criatura y entonces da lugar a esa gloria para poder suceder. Y es una conexión tan directa con todos nosotros que estamos en contacto constante con la niñez vulnerable. Porque Ujú. muchas veces los cristianos han adoptado tal mentalidad del mundo que se alejan o ni siquiera consideran al débil porque se ha metido toda esta idea de éxito y de construir grandes proezas, cosas muy, muy vistosas al ojo humano. Entonces, obviamente, la niñez vulnerable solo representa incomodidad y representa inconveniencia en todas sus facetas, ¿verdad? Un niño que ha sufrido trauma nos pone cara a cara con el quebranto del mundo y con tu propia debilidad. Creo que muchas familias adoptivas están enfrentando situaciones que no habían calculado o presupuestado, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, pero hay mucha gloria que se puede vivir y experimentar a través de abrazar ese quebranto tan. Exacto, sí. Y mira, el, el, cuando hablaba de dependencia, eh, el Señor nos enseña a su pueblo en la Biblia, ¿verdad? Si tú dependes de mí, tú vas a triunfar. Te Mm, va a ir bien. Yo me voy a encargar de tus enemigos. Yo te voy a prosperar. Yo voy a hacer que haya cosecha. Yo voy a hacer que haya lluvia. Yo voy a hacer que haya fruto. Porque es su gracia, ¿verdad? Entonces, lo hace así porque es lo que quiere, la historia de la Biblia, el tema de la Biblia, decimos en predicaciones positivas, la línea melódica de la Biblia es esto: tú vas a ser mi pueblo exclusivo y yo voy a ser tu Dios. O sea, eso es lo que él quiere. Entonces, esa relación es lo que él quiere, es fortalecerla por medio de esa dependencia. mm, La gracia de Dios es un tsunami
La gracia de Dios es algo que sobrepasa toda nuestra imaginación, es inagotable y ahí está disponible. Entonces, cuando hablamos de los niños, ¿verdad? Hablamos de pensar en lo pequeñito, ¿verdad? Porque dices tú, es una sola vida, Sí. es dedicar toda tu vida a salvar, digamos, a una sola vida. Y decir, ¿vale la pena o valdrá más la pena que yo pueda hacer otras cosas? Y ahí es donde tenemos nosotros que decir, claro que vale la pena. Cuando el Señor restaura a Israel, que regresa a Israel del exilio, y llegan y está todo aquello en ruinas, ¿no? Y empiezan a construir un templo con lo que encontraron ahí, con piedritas y con lo que sobraba, y toda la gente estaba menospreciando eso, ¿no? Y el Señor les dice les dice esa frase, es que dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi gracia, por mi espíritu, ¿verdad? Que se va a construir. Y menciona específicamente esas piedras, son expresiones de gracia, Mm, por pequeñitas que sean. ujú, Y habla de no menospreciar esas pequeñeces, mm, esas mm, cositas que Él hace. ujú. Entonces, cuando nosotros vemos a una vida, esa vida ya es una expresión de la gracia de Dios, que Amén. vale la pena nosotros trabajar y no debemos despreciarla ni menospreciarla. Es una vida que para el Señor tiene un valor incalculable. Amén. Y si ves, hablas del proceso, que es un proceso en donde todo padre adoptivo se va a sentir débil todos los días, con retos de decir, no sé ni qué estoy haciendo, ni en qué me metí. Pero igual ahí está la gracia de Dios disponible para llevar a cabo su obra. Y tenemos que pensar, ¿verdad? La obra de la adopción tiene que ser una obra que se haga en gracia y no en nuestras fuerzas. Por eso es que es tan dañino a veces que se entra con expectativas falsas, Así es. con una ilusión, ¿verdad? Que es irreal, en lugar de entrar y decir, yo voy a necesitar la gracia de Dios en este proyecto que es de Dios para poder servir y salvar una vida que es de Dios para la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Tenemos que mantener ese principio que lo que estamos haciendo, aunque sea parezca pequeño, es algo que el Señor lo considera muy importante, ¿no? Amén. Gracias, Este, Carlos, por eso. Es una palabra que trae aliento y quizás muchos de nosotros la hemos oído varias veces o hasta nos lo repetimos, pero se oye tan rico, tan sabroso que te lo repitan y decir, podemos descansar, hay suficiente gracia para esta tarea a la cual nos encomendaron. Fíjate, me acuerdo en el video que ahorita mencionabas, el video de mi hijo me decía que él entendió la gracia por medio de la adopción, Hmm, porque decía, yo me di cuenta que todo lo que hacían mis papás, ellos no obtenían nada a cambio, hmm, ¿verdad? Y lo mismo es con el Señor. El Señor nos da su gracia para hacer esto, no porque está obteniendo algo a cambio de nosotros, sino porque Él quiere bendecirnos. Entonces, esa misma expresión de mi hijo, decir, yo no entendía por qué ustedes hacían todo esto por mí. Bueno, es que la gracia es precisamente como es Dios. Él quiere darnos esa gracia, ¿no? Y el trabajo con los niños no es algo insignificante. no, El no, Señor lo marcó específicamente que el que recibiera a un niño lo estaba recibiendo a él. Y en la imagen de un niño, especialmente de un niño que viene de una situación de trauma, nosotros estamos viendo el reflejo de tantas cosas que el Señor dijo, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Dice que este hombre se detuvo, lo atendió, dice, sanó sus heridas. O sea, en la parábola del buen samaritano está reflejada la acción de un padre mm, adoptivo para un niño que viene herido, lastimado, su alma afectada, su personalidad destruida tal vez. Y el padre está sanando para alguien, no está recibiendo absolutamente nada. Este hombre está inconsciente, tirado en la calle. ¿Verdad? Él está dando de su dinero, de su cuidado, de su tiempo ujú, para atender a esta persona. Y dice el Señor, ahí está el amor al prójimo, el segundo mandamiento. ujú, Cuando el Señor dice, tuve hambre, fui forastero, me diste de comer, me visitaste, me vestiste, estaba desnudo.
todo el amor al prójimo, menospreciamos tanto nosotros, hablamos a veces como cristianos, sí, el amor y la gloria de Dios. El Señor dijo, son dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y creo que en ese término es donde mucha de la iglesia está fallando, en que el Señor dice, si me amas a mí, ama entonces como yo te amé a ti, al otro. Y no hay mayor expresión que eso, que ver a un niño que está desprotegido, abandonado, eh, eh, dañado, herido, y que nosotros lo podamos amar. Ujú. Es un meramente acto de amor que glorifica a Dios y que estamos amando a alguien como Él nos amó a nosotros. Así es. Concretamente, específicamente, Así es. directamente, objetivamente, y no ya de que no, yo sí amo a todo el mundo, no es cierto. Pero a Hasta un que me niño, cuesta algo. exacto, cuando un niño, adoptas a un niño, entonces ahí sí estás experimentando lo que es verdaderamente amar a tu prójimo. Simplemente por hacerlo, por amarlo, ¿no? Ujú. Entonces yo veo esto, yo veo este principio, yo veo un tesoro, ¿verdad? Y aparte que mi experiencia pues, lo confirma, ¿no? Esto es un tesoro, esto es una obra hermosa que te transforma porque te enseña a amar, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y el niño lo transforma porque recibe el amor de Cristo. Y lo transforma porque la gracia de Dios está tanto para obrar en ti como está para obrar en el niño. Así es, sí. Pero yo quisiera pues cerrar este tiempo que tú animaras a quienes están ya en el camino de adopción o acogimiento o mentoreo, quienes quizás están considerándolo y quienes están al cuidado de un hogar de niños o es trabajadora social o es psicóloga y estamos viendo todo este quebranto. Creo que ya estamos siendo animados, pero una palabra final para animar a descansar en el Señor y esa gracia en nuestra debilidad. Pues mira, ahorita que hablábamos en este pasaje, ¿verdad? Que, eh, que cuando el Señor dice que no menospreciemos o a los niños, el que lo recibamos a un niño, lo recibimos a Él. Yo creo que todos, tanto padres que están considerando todo una manera de servir a los niños o como los servidores y personas que están en instituciones o que están tratando de servirlos, pelear por ellos, cuidarlos, atenderlos. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de esto, que lo que tú estás haciendo, número uno, estás tratando de modelar el camino del Señor. Lo que estás haciendo el ministerio de Cristo, ¿verdad? De ver por los débiles, de ver por los pequeños. Número dos, debes de recordar que si tú te estás sintiendo débil, cansado, agobiado, como diciendo, wow, esto nunca termina, tú estás creciendo en imagen de Cristo, que vino en debilidad y que se sintió de esa forma. Entonces, número tres, eso debe animarte a depender entonces del Señor y de saber que no es por tu fuerza, no es por tu esfuerzo, sino es por su espíritu, su gracia en tu vida. A vivir en dependencia, decir, Señor, yo necesito de tu gracia, de tu poder, de tu aliento todos los días. Yo diría, número cuatro, que te mantengas siempre diciendo, yo sé y estoy seguro que lo que yo estoy haciendo está trayendo gloria a Dios. Importa. Amén. Y que esto importa porque le importa a Él, que Amén. glorifica a Él, que sus hijos, que nosotros, sus criaturas y sus hijos estemos haciendo lo que a Él más le importa y de la forma en que a Él más le Así es. importa. Así es. Así es. Carlos, muchas gracias por el tomarte el tiempo de dirigirte a nosotros y quizás haya alguien en tu área, en Chihuahua, que está oyendo el Evangelio por primera vez o está queriendo regresar quizás a congregarse y no se congregaba. ¿Dónde te pueden encontrar para considerar y decir, Sí, bueno, ok. Este, bueno, estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok, ok, nuestra ciudad es Ciudad Juárez, Chihuahua. muy bien. Pero la cosa es que, bueno, nos pueden encontrar muy fácilmente en nuestra página web Ajá. www.graciasoberana.org
y también Gracia Soberana Ciudad Juárez en Facebook, o en nuestro canal Gracia Soberana Ciudad Juárez en YouTube. Y ahí puedes encontrar todo tipo de información y toda información sobre la iglesia, todos los mensajes, todo el historial, el catálogo de mensajes de muchos años, ¿verdad? Que creo que te pueden ayudar, te pueden servir. Amén, amén. Esperamos de verdad mucha cosecha, aunque sea que no veamos, que nuestros ojos no lo vean, que Dios se glorifique en muchas más familias, en muchas más vidas. Gracias por tu tiempo y Dios bendiga a tu familia. Un beso a Kena y gracias nuevamente por sembrar en nosotros, Pastor Carlos. Te queremos mucho y te agradecemos. Muchas gracias por haberme invitado para esto, Ancha.